¿Cómo se dice cansado? Sí, está bien. Aire. No reconoce la cámara. ¿Cómo sería, cómo el tiempo está cansado en el día? ¿Qué frases hay? No sé, voy a decir, el tiempo está cansado en el día, o sea, en la mañana. De day, pero de ahí es el día en general, no de mañana, para hacer eso de mañana. Zoom no puede detectar la cámara. ¿Cómo chequeo? Sí. ¿Mm? Dios. No me deja salir a... Ven. Ismael, ¿tú puedes verme? ¿Cómo? Buenas tardes, profesor, Buenas dígame. tardes. No, que si me puedes ver. No, solo lo puedo escuchar. No, porque la cámara no me quiere detectar. No está mostrando. Déjeme ver. No puede compartir pantalla de voz. Pero no sé si ellos me... Pero entonces, cuando hay una cámara, todo siguiente paso es que Bueno, vamos a ver si cuando se comparta la pantalla ustedes pueden ver la presentación. Déjame hacer un intento. ¿Puede ver la pantalla? Sí. Ah, ok, bueno, si la ven, perfecto, podemos trabajar así. Ya, dejar de compartir. No, pues tengo un problema con la cámara aquí, pues posiblemente tenga que reiniciar mi computadora. Ustedes no me van a ver, pero... Okay. Armando Suárez. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo ha pasado el día de la independencia? De la batalla de Carabobo. Espera, unos 2 o 3 minutos para que empecemos. Además que se incorporen en la... tengo 2 o 3 estudiantes que me han hablado de que ahorita tienen problemas para asistir a la clase Zoom. Entonces lo que estoy pensando es, no sé si más tarde, hoy o mañana en la mañana,
tener un chat, Profe, pero tener un chat. mañana a las 10 yo tengo una Sí. clase por Zoom de inducción al servicio comunitario. Mm, ¿Quién la está cuadrando? ¿Cómo? ¿Quién está organizando la clase? Es a las 10 el profesor Alain. Ah, ya. Ok. Ah, bueno, está bien. Si puede ser a las 7 yo puedo, 7 a.m. o no sé, No, los no, no. demás. Lo que estoy pensando es la posibilidad de que sea más bien tarde. Porque yo sé que en las mañanas hay muchas materias que dan clases. Yo normalmente prefiero la tarde, pero hay muchos que les gusta la mañana. Entonces, es complicado. Es medio complicado que nos podamos poner todos de acuerdo para que cada quien tenga un horario. Pues realmente no lo tenemos. Sí, a mí en la tarde, o sea, yo casi nunca puedo entrar a las reuniones porque a mí a esta hora siempre se me va la luz. Más bien no se me ha Ay, ido, no sé por qué, pero ajá. bueno, sí, es complicado. Es difícil, ¿sabes? Cuadrar, cuando tienes un horario, ok, tú sabes y tratas de que ajustarte a eso, pero cuando tienes un horario que cubre 24 horas, o sea, que puede ser cualquier cosa de eso y eso lo compartes con todos los profesores. Es difícil que no se puedan montar dos materias al mismo tiempo en Zoom. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a comenzar con esto porque es larguito. Ok. Espero que todos puedan verla, ¿no? En la clase anterior hablamos también sobre PET sintético, pero la primera parte, que tiene que ver, pues, cuando hablamos de un PBT, estamos hablando de un estudio que tiene como función determinar las propiedades físico-químicas de los fluidos del yacimiento. Ese estudio, por lo general, se basa en análisis de laboratorio, 3 pruebas de laboratorio. La de vibración instantánea, separación diferencial y la prueba de separadores. En la clase anterior yo hablaba que aunque la prueba de liberación instantánea y la prueba de separadores, ambas dos, si uno las ve, tienen la misma función, porque la prueba de liberación instantánea lo que hace es que liberas, o sea, baja la presión, pero no separas el petróleo del gas. ¿Ok? Y eso se hace en etapas. La prueba del separador la separa desde la presión de burbujeo a presión de tanque en una sola etapa. Pudieran ser en 2 etapas. Pero en la prueba de liberación instantánea pueden ser hasta 8 o 10 etapas que vamos a hacer y nunca los vamos a separar después. En la prueba del separador, en el separador se separan los dos fluidos en 2 o 3 etapas y el líquido finalmente va a un tanque, pues puede tener dos etapas de separación, una separación a mayor presión que la atmosférica y una separación a la presión atmosférica. Al final veo cuánto petróleo me queda y sumo el gas que se libera en cada etapa. La etapa anterior y la etapa de separador. Y con eso yo puedo tener mi relación gas-petróleo de producción, que al mismo tiempo va a ser mi RS. En la prueba de liberación instantánea yo solamente voy a determinar, como resultado de eso, cómo se expande el fluido. Y ahí lo que voy a determinar es presión de burbujeo. Al final yo voy a ver cuánto petróleo puedo yo obtener en el tanque por cada barril. ¿Cuántos barriles puedo obtener en el tanque por cada barril que saque del yacimiento? Entonces sus tareas, sus funciones son diferentes. Por eso son pruebas diferentes. A pesar de que los dos son liberación instantánea. Lo que va a ocurrir allí. ¿Okay? Y hay algo de liberación diferencial también, pero básicamente es una liberación instantánea lo que ocurre en la prueba separada. Entonces, para gases, normalmente las propiedades físico-químicas se determinan utilizando las ecuaciones de estado. Ya vimos que hay ecuaciones de estado para calcular densidad,
del gas la puedo determinar bueno, el factor Z, que por lo menos para diferenciar lo que es el gas, el gas real del gas ideal. El gas ideal es aquel que simplemente es a baja temperatura, bajas presiones. El gas real es un gas que normalmente lo vamos a manejar a altas presiones y alta temperatura, donde el comportamiento presenta una desviación con respecto al comportamiento ideal, que viene representado por el factor de supercompresibilidad. Entonces hay factores como la viscosidad, la compresibilidad, que hay ecuaciones de estado que me permiten determinarla, al igual que el factor de supercompresibilidad Z, el cual el método de Standing tal vez es uno de los más utilizados para determinar Z. Y el factor volumétrico del gas, que lo puedo derivar de la ecuación de estado. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con la parte de ejercicio. Entonces, para el gas se puede generar un PVT también. Y para líquidos se puede generar un PVT. ¿Cuáles son? Vamos a hablar ahora del PVT de líquido. ¿Cuáles son las condiciones o las variables que yo necesito para poder generar un PVT sintético? En este caso no son de prueba de laboratorio, sino que voy a utilizar ecuaciones. Ecuaciones que fueron derivadas utilizando pruebas de laboratorio. Empezando por allí. Pero que necesito una información básica. La información básica es la presión de burbujeo o la presión de yacimiento inicial. La relación gas-petróleo a presiones por encima del punto de burbujeo, ¿no? Estamos hablando de condiciones iniciales. Que por lo general, si el yacimiento está por encima del punto de burbujeo, es igual a la relación gas-petróleo gas en solución en el petróleo. Necesito el RS, que es ese. Necesito la presión de yacimiento. Necesito la temperatura de yacimiento. Y necesito la gravedad específica del gas. En otras palabras, si me voy a la parte del PVT de gas, necesito la composición del gas. A partir de la composición del gas, yo puedo determinar la gravedad específica del gas. Calculo el peso molecular de la mezcla de hidrocarburos y lo divido entre el peso molecular del aire y tengo la gravedad específica del gas. Pero esos parámetros, temperatura de yacimiento, presión de yacimiento, la relación gas-petróleo, gas en solución en el petróleo, que es igual a la RGP de producción, si el yacimiento, cuando el yacimiento está por encima de la presión de burbujeo, y la gravedad específica del gas. Se necesita para trabajar esto. Las correlaciones PVT son desarrolladas a partir de datos de laboratorio o de campo y formuladas de manera de que puedan ser utilizadas por los datos obtenidos sin mucha pérdida de dinero, de tiempo y inversión de esfuerzo. ¿Qué propiedades? Gravedad específica del petróleo, gravedad específica del gas, razón gas producido petróleo, RS, propiedades del yacimiento, ¿qué necesito? Necesito presión, temperatura. Antes de determinar la propiedad, se va a asegurar que la aplicación de interés se encuentre dentro, estoy hablando ahora de las correlaciones, se encuentra dentro del rango de datos en los cuales la correlación fue desarrollada. Una vez hecho esto, yo puedo obtener los valores. Ahora, esos valores yo tengo que verlos ahora en función de la producción para asegurarme de que son aceptables o no. Luego hay correlaciones derivadas de datos que no incluyen cruz venezolanos, pero que sin embargo aplican. Por lo menos Standing es una de ellas. Para algunos muchos yacimientos venezolanos aplica Standing. Correlaciones que podemos conseguir en la literatura que tengan que ver con petróleo. Tenemos Standing, Borden Brasa, Lassater, Ibex, Glasso, Manucci, Total, Almalmut. En esta parte que vamos a ver ahora, que vamos a empezar a tratar, pues yo creo que va a dar más largo. Vamos a ver al Standing, Lassater y Vázquez Ibex. Hay
correlaciones para viscosidad del petróleo. Hay correlaciones para factor de compresibilidad del gas, Standing Cass, Harlan Yarborough, Beck, Saren. Hay para viscosidad del gas también hay correlaciones. Hay viscosidad de gas. Los que vieron, como les mencionaba, los que vieron o están viendo gasotecnia, por lo menos están trabajando mucho con la parte de lo que es la parte de gas. ¿Sí? Por lo menos en gasotecnia les interesa eso. A nosotros nos interesa la parte izquierda, que tiene que ver con el factor volumétrico del petróleo relacionado al petróleo. De los cuales básicamente vamos a tratar de, lo que vamos a analizar, vamos a ver la parte de presión de burbujeo, relación gas-petróleo en solución y factor volumétrico del petróleo. Para las correlaciones de petróleo. Para las correlaciones de gas, vamos a hablar algo de la parte de el factor volumétrico del gas. Factor compresibilidad, bueno, ustedes en gasotecnia ya vivieron eso, así que de cualquier manera en el libro de correlaciones de Carlos Banzer, ahí están todas las de, tanto las de gas como las de petróleo. Entonces, ya vimos que necesito que presión de yacimiento, temperatura de yacimiento, necesito, me faltó la gravedad, API del crudo, también a condiciones normales. Normalmente lo ideal es que esa gravedad API sea un promedio de las, o representativa de la gravedad API del yacimiento que estamos tratando de generar el PVT. En el caso de la correlación de Standing, básicamente los datos tomados para esa correlación fueron de muestras de fluidos que se producían en yacimientos de California. Ese grupo de datos que correccionó Standing tenían presiones de burbujeo que iban de 130 a 7000 LPC. Temperaturas de yacimiento de 100 a 258 grados. Relaciones de gas petróleo en solución de 30 a 1425. Gravedades de API de crudo en tanque de 16,5 a 63,8. Estamos hablando ya básicamente de pesados altos. O sea, pesados de mejor calidad a crudos muy livianos. Casi condensados. Gravedad de gas disuelto. O la gravedad del gas, 0,59 a 0,95. Bastante seco a más o menos húmedo. Temperaturas de separación, 100 LPC. 100 temperaturas, 100 grados Fahrenheit. Presiones de separación de 150 a 400. Standing, a través de la data obtenida de ese grupo de muestras, generó una ecuación, que es esa que se encuentra ahí arriba. BB, la presión de burbujeo, que es la parte que vamos a ver ahorita, es igual a 18,2 o 18,2 multiplicado por F menos 1,4. ¿Sí? Donde F es igual a RSB dividido entre la gravedad específica del gas. Esa relación elevada a la 0,83 y ese resultado multiplicado por 10 elevado, abro paréntesis, a 0,00091 multiplicado por la temperatura menos 0,0125 multiplicado por la gravedad API del gas, del petróleo. Abajo tienen que la presión de burbujeo está expresada en el LPCA, la relación gas disuelto a presión de burbujeo está en pies cúbicos por barril normal. La temperatura se va a expresar en grados Fahrenheit. La gravedad específica del aire 1. La del gas puede ser 0,90 y tanto, 0,90 y tanto. Y la gravedad API también de unidades API. ¿Ok?
Con esta correlaciones, Standing la llevó a gráficas. ¿Ok? Pero sin embargo, como ya le dije, ¿qué necesito yo? Relación gas en solución de petróleo a la presión de burbujeo. La relación gas en solución en el de gas disuelto en el petróleo es igual para cualquier presión de la presión de burbujeo hasta la presión inicial y más alta. El valor es constante. O sea, la presión de burbujeo representa la presión a la cual todo el gas presente en el yacimiento está disuelto en el petróleo. Por lo tanto, la RS de allí a presiones mayores que esa va a ser igual. La RS va a cambiar cuando tengo presiones por debajo de la presión de burbujeo. Entonces, si yo tengo los datos que se requieren, que es, tengo RS, tengo la composición del gas o tengo la gravedad específica del gas, tengo la temperatura de yacimiento y tengo la gravedad PI del crudo, yo puedo calcular F. Y si puedo calcular F, puedo calcular la presión de burbujeo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo conozco la presión de burbujeo? Pero necesito calcular cuánto es mi RS. Aquí tenemos la ecuación. Esta se puede aplicar para determinar RS o RSB. ¿Cuál es la diferencia entre RS y RSB? RSB es la RS a la presión de burbujeo y presiones más altas que esa. RS es a cualquier presión por debajo de la presión de burbujeo. Ah, pero RS va a ser igual a cualquier presión. No. RS va a cambiar. Pues si vemos la ecuación que está allí, hay un valor de P. ¿Cuál es esa P? Cualquier presión diferente y por debajo de la presión de burbujeo. También puede ser por encima de la presión de burbujeo. Ah, pero ¿tiene sentido que yo calcule RS por encima de la presión de burbujeo? ¿Qué fue lo que les dije con respecto a la RS? Es el mismo valor. Es el mismo valor. En la realidad, si el yacimiento está subsaturado, quiere decir que no hay gas libre en el yacimiento. La RS, no importa cuál sea su presión, la presión de yacimiento es la misma. Y será la misma desde la presión de burbujeo. Entonces, para presiones por encima de la presión de burbujeo, yo no necesito calcular un RS diferente al RSB. Ok. Si voy a calcular, ya tengo conozco mi presión de burbujeo, necesito calcular valores de RS para presiones menores. ¿Qué hago? Ah, ¿qué presiones las quiero? Vamos a suponer una presión a 200 libras por debajo de la presión de burbujeo, otra a 300 libras por debajo de la presión de burbujeo. ¿Qué pasa si pido una de 500 libras por encima de la presión de burbujeo? Tengo que calcular RS, ¿no? ¿Es el mismo RSB? Ah, pero por debajo sí tengo. Si mi presión de burbujeo, vamos a suponer, son 2000, yo puedo calcularla para 1800, para 1500, para 1000. Parámetros. Gravedad específica del gas es el mismo en los tres casos, para los tres valores. Gravedad P, el mismo. Aquí asumimos que la gravedad P no me cambia. La temperatura de yacimiento sigue siendo la misma. ¿Qué valor es el que está realmente cambiando? La presión. Yo cambio la presión, aplico esa ecuación y tengo la RS. Esto es válido, como le digo, para RSB. Si yo conozco la presión de burbujeo, pero no conozco el RS, coloco la presión de burbujeo y calculo el RS. Que es el mismo RS que voy a tener la presión inicial. Ojo, tenga eso claro. ¿Okay? Entonces, esto es para calcular RS o RSB. Me faltó algo, porque iba a incluir el factor volumétrico del petróleo. Lo veremos.
De cualquier manera, en el libro de correlaciones PVT, ahí lo pueden conseguir. Correlación de Lassater, publicada en la década de los 40. Gases libres no hidrocarburos, o sea, las muestras y de las que se utilizaron no presentaban componentes no hidrocarburos. Se utilizaron muestras de fluido de yacimiento de Canadá, centro y sur de los Estados Unidos, años 40, y Suramérica. En Suramérica, ¿de qué país cree usted que salieron esas muestras mayormente? En los años 40. Venezuela estaba entre los primeros productores mundiales de petróleo. Ok. Entonces las muestras que utilizó Lassater para su correlación mostraban presiones de burbujeo entre 48 y 5.780, temperaturas entre 82 y 272, razón de gas disuelto entre 3 pies cúbicos por barril y 2.905 pies cúbicos. Gravedad API entre 17.9 y 51.1. Gravedad específica del gas entre 0,574 y 1,233. Bastante rico. Y podía tener etapas de separación de una primera etapa de entre 15 y 505. Y temperaturas, tengo una leyenda aquí que no me deja ver, ustedes, supongo que sí la pueden ver allá. Okay. Entonces vamos a ver RS. Ok, en el libro van a conseguir esta pequeña leyenda que está aquí, de cómo determinar PV. Aquí se habla de utilizar las figuras 2.3, 2.4, pero lo que me interesa es el procedimiento, porque no vamos a trabajar con las figuras. Ustedes en el libro pueden conseguir la figura, pero vamos a ver unas ecuaciones presentadas por Bex que se pueden utilizar para eso. Determinar el peso molecular efectivo del petróleo a partir de la gravedad P del petróleo, mediante la figura 4. ¿Qué es lo que puedo hacer? Determinar, vamos a ver, el segundo es calcular la fracción molar del gas en el sistema, YG. Determinar el factor de presión de burbujeo, PF, igual a PV multiplicado por la gravedad específica del gas dividido entre la temperatura. Y calcular la presión de burbujeo despejándola de allí. Se voy a determinar el valor de PF y después voy a determinar determinar un valor para PF, reemplazándolo, voy a determinar la presión de burbujeo. Ahora, vamos a ver unas ecuaciones que están acá. Me faltó la ecuación de YG. Lo voy a incluir aquí. Bueno, en el libro de correlaciones se puede ver, hay una expresión para calcular YG, al igual que hay un gráfico. Como dice aquí, presión molar se puede determinar por el gráfico o por la ecuación E25. Bueno, por la ecuación E25. No incluir la ecuación. Hay que mejorar eso. Conocido de YG, ahí tengo dos opciones. Si es menor o igual a 0,6, utilizo esa expresión que está allí para determinar el factor de la presión de burbujeo. ¿Ok? Si es mayor que Profe, 0,70, ¿ah? profe, disculpe que Sí, lo interrumpe. Profe, desde que inició el video solamente se ve una sola lámina. una sola. Las demás, sí, profe, las demás Sí, no sé, es como si no las hubiera cambiado. Pero como está sí, o sea, hablando está de como una si nada más cuestión tuvieras eso y el está título. explicando, ajá. Mm, Y yo tampoco hice snap, yo pensé que, o sea, que lo estaba haciendo así a propósito, pues. Porque No, como que se ve va. la primera página,
O sea, ¿cuál lámina están viendo? La de la portada. La primera, yacimiento sí. 1, unidad PVT sintético parte 2. O sea, no están viendo, no vieron ninguna de las otras. Ay, Dios. Ajá, no, No. profe. Y el martes también fue así, profesor. Bueno, interesante. O sea, tengo que trabajar también con la presentación del martes por WhatsApp. Bueno, se quedó pegada. Ahora se quedó pegada aquí. Y ahora no se movió. Nada, no se mueve. No, yo sigue estando la. Déjame. Dios, ahora no me deja. Dios. Vamos a ver una cosa. ¿Qué lámina están viendo ahorita? Correlación de Correla- Stanley para RS o RCB. Ay, Dios. ¿De aquí? Ahora sí están cambiando, Correlación profe. de standing. Bueno, Sí. Dios santo. Bueno, correlaciones de. Aquí está por lo menos ahora, aparte de los datos que necesito, la gravedad específica del petróleo, la gravedad específica del gas, la razón de gas producido en petróleo. Estos son los datos que necesito para trabajar con las correlaciones de crudo, básicamente presión de yacimiento y temperatura de yacimiento. Los tipos de correlaciones que se pueden tener, conexión a internet inestable. Aquí estamos hablando de standing, ¿no? ¿Lo ven ahora? Sí, Ah, ok. Allí ven que las correlaciones básicamente comenzaron mayormente a publicarse en los años 40. Trabajo manual bastante largo y tedioso para los ingenieros que se dedicaron a esto. Básicamente se trató de ver porque independientemente de una información importante, la mayor parte de los yacimientos no se les tomaron datos de este tipo. Entonces, no se disponía, entonces se trató de ver cómo se podía generar una ecuación que me permitiera obtener un PVT para los mundos. Entonces, en el caso de Standing, él tomó, trabajando en California, tomó muestras de fluidos de California, de yacimientos de California. Como le digo, esta correlación aplica para muchos yacimientos venezolanos. Entonces, hay una serie de parámetros que tienen que ver con presión de burbujeo. Eso es el rango entre los cuales se mueven los datos que utilizó Standing. Entonces, si yo necesito terminar una correlación para un yacimiento, yo veo si los datos que yo tengo, aquellos que presión de burbujeo, la presión de yacimiento, temperatura de yacimiento, el RS, y esos datos me coinciden o están dentro de ese rango, yo puedo probar con la ecuación de Standing. ¿Ok? Vamos al caso que yo quiera. Tengo la presión inicial, tengo la relación gas en solución, porque sé que el yacimiento, como la RS ha estado, es estable, es la misma básicamente todo el tiempo, significa que el yacimiento está por encima del punto de burbujeo. Entonces, ese es mi RS. Por eso le digo, cualquier presión por encima de la presión de burbujeo, el RS va a ser el mismo. Entonces, la temperatura de yacimiento, puedo hacer una prueba de presión y determino la temperatura de yacimiento. Tomo una muestra de gas y puedo determinar la gravedad específica del gas. Tomo una muestra de crudo y determino la gravedad API. O sea, son datos que puedo conseguir. Entonces, Standing desarrolló esta correlación. PV es igual a 18,2, que se multiplica a la diferencia de F, un factor F, menos 1,4. ¿Okay? Ese F, ¿quién es? El gas en solución en el petróleo a la presión de burbujeo.
que como le digo, es cualquier presión por encima de la presión de burbuja, es el mismo. La gravedad específica del gas de producción, ese factor elevado a la 0,81, 83, y el producto multiplicado por 10 elevado a la 0,00991 T por temperatura, menos 0,0125 por la gravedad API. ¿Okay? La temperatura de yacimiento se trabaja en grados Fahrenheit, la relación gas disuelto en pies cúbicos normales sobre barril normal, la presión de burbujeo que voy a obtener va a estar en el EPCA. ¿Qué más? La gravedad API, bueno, es una dimensional. Bueno, con esos valores ya yo puedo determinar PV. Esta misma ecuación rearreglada se puede utilizar para determinar el gas en solución a cualquier presión por debajo de la presión de burbujeo, o RSB, que es el gas en solución a la presión de burbujeo y a presiones mayores que la presión de burbujeo. O sea, de aquella misma ecuación se puede derivar esta. De cuestión de ustedes si tienen interés en ponerse a deducirla, que yo no lo voy a hacer. Donde RS es igual a la gravedad específica del gas, que va a multiplicar a ese factor total que está allí. De lo cual el primer término es entre corchetes, luego el primer término entre paréntesis, la presión a la que quiero conocer RS, dividido entre 18,2, y a eso le sumo 1,4. Ese resultado se va a multiplicar por 10 elevado a la 0,0125 por la gravedad PI, menos 0,00091 multiplicado por la temperatura. Sigue siendo lo mismo. A grados Fahrenheit y temperatura, el EPCA la presión, la gravedad específica adimensional, la gravedad PI adimensional, la temperatura, bueno, grados Fahrenheit. Ok. Ese factor que está allí entre corchetes se va a elevar a la 1,2048 y el resultado me va a dar la RS. De esta misma, otra expresión diferente también desarrolló para hallar la parte del factor volumétrico del petróleo, que como les dije, pensaba incluirlo porque quería ver las tres variables, pero por lo que vi, dejé de uno solo. Lo más seguro que el sistema me vaya a cerrar, vamos a tener que si hubo problemas también en la clase pasada con lo mismo, vamos a tengo que organizar para condensarla más, que tengamos un chat en WhatsApp que va a ser más amplio para más gente lo va a poder tener y le va a quedar a ustedes, para que les sirva de apoyo en lo que vamos a trabajar con esto. De cualquier manera, como les digo, en la plataforma están las correlaciones numéricas PVT, está el enlace para bajarla. ¿Okay? La SATER es otra correlación, pero fíjense que aquí trabajo con crudos de Canadá, centro y sur de los Estados Unidos y Sudamérica, básicamente Venezuela. También ahí tienen los rangos en los que se mueven los datos que yo utilizo. Presión de burbuja entre 48 y 5780. Vimos que en la standing tiene otros rangos. Temperaturas entre 82 y 272 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Cuál es mi yacimiento? ¿Cuáles son los datos que tengo yo que son los básicos? Presión de burbujeo, temperatura, tal. Y veo si encajan dentro de ese rango. Si encajan dentro de ese rango, puedo hacer un ensayo con esos calculando con ese factor para hallar la presión de burbujeo, el factor volumétrico del petróleo o RS si me hace falta. La SATER desarrolló un procedimiento, la ecuación inclusive ella tiene unos gráficos tiene unos gráficos también. Y este procedimiento, determinar el peso molecular efectivo del petróleo a partir de la gravedad del petróleo, hay una figura para hacerlo. Sin embargo, si yo calculo la fracción molar del gas en el sistema, que la necesito para hacer inclusive para hallar el MEO,
Yo puedo, con esa fracción, puedo hallar ese parámetro que está allí. Si vamos a la parte de abajo, ahí está la forma de calcular MO. Para gravedades de P de mayores, menores o iguales a 40 y mayores que 40. ¿Ok? Con eso puedo calcular el MO. Regresamos para el anterior. Determinar el factor de presión de burbujeo. Fíjense que es PV por YG. No, por la gravedad específica del gas dividido entre la temperatura. Si nos vamos para acá, fíjense que está acá. PV por la gravedad específica del gas dividido entre la temperatura. Para un YG mayor que 0,60, para un PV menor que 0,60. Y M, dependiendo del valor de la gravedad P, lo puedo calcular también. Como les digo, hay un gráfico en el libro de correlaciones que lo puede determinar. Ok, una vez que tengo el factor de presión de burbujeo, que tengo el MO y Y, puedo calcular la presión de burbujeo despejándola de esa relación que está ahí. Eso vamos en la misma correlación, para cada mismo manual de correlaciones numéricas, hay un ejercicio que está resuelto para PV, para todas las correlaciones que ahí están presentes. Okay, esta es la correlación para PV. También lo había hecho para RS. Correlación de Lassater para calcular RS. Es básicamente la misma relación. Lo que pasa es que hay un despeje de ecuaciones. Pero fíjense que aquí las ecuaciones ahora son para P por gravedad específica del gas sobre T menor o igual a 3,29 y calculó el YG. Con la temperatura en grados Rankine. Calcular el factor de la presión de burbujeo, obtener el YG. De la figura tal, obtener el MO, que para el MO se utiliza el mismo del anterior. Y determinar RS mediante la ecuación que está ahí. ¿Ok? El MO es la misma ecuación que tenemos aquí en la parte inferior. Para gravedades de pie menores o iguales a 40 o mayores a 40.